por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 16 ordinaria se pone a disposición de las y los parlamentarios. Señor secretario, dará la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del fiscal nacional, don Jorge Abbott Charme, en respuesta a un requerimiento de esta comisión en orden a informar a la brevedad posible sobre el número de personas que, de acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público, fueron detenidas por hechos vinculados al estallido social desde el 18 de octubre de 2019 y específicamente por algunos de los delitos contemplados en los códigos que se adjuntaban en el oficio correspondiente. En segundo lugar, un oficio del Defensor Nacional Subrogante de la Defensoría Penal Pública, don Marco Montero Cid, también en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre el número de personas cuya defensa ha asumido esa repartición y el estado de las causas respectivas, que fueron detenidas por hechos vinculados al estallido social desde el 18 de octubre, y específicamente por algunos de los delitos contemplados en los códigos adjuntos. Y finalmente se ha recibido un reemplazo por esta sesión, don Andrés Molina, en lugar de don Luciano Cruzcoque, que es el titular. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra por la cuenta. Presidenta, Diputado Asensio. para consultar por su intermedio, ¿cómo nos hacen llegar a nosotros las respuestas o los oficios respuestas que acaba el señor secretario? Se les envía los correos y además están disponibles. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra consulta o observación respecto a la cuenta? ¿No? Ofrezco la ¿Sobre varios? Varios. No, es que sobre varios estábamos conversando nosotros acá la posibilidad de que hoy día avanzáramos, no sé, en la lectura de las recomendaciones que nos hace tanto el diputado Pardo como la diputada Maya Fernández y Carmen Hertz, y acordáramos solamente una sesión para el miércoles, por ejemplo, solamente para votar los informes. Estamos pensando un poco si eso sería posible, si lo podríamos discutir. Ya, pero eso no entremos en varios, porque eso ya es el objeto de la sesión. No, porque me parece bien, diputado Asensio, en todo caso, pero yo pensaba para que entremos en la sesión y ahí discutamos eso. ¿Le parece? Muy bien. Presidenta. Sí. Yo estoy reemplazando a Luciano Cruzcoque, que no sé si, yo me acabo de introducir, no sé si la Secretaría tiene el... Sí, ya lo dijo. Ya, muchas gracias. Sí, entonces entremos a la orden del día, si es que no hay más varios. Presidenta, si me permite. Sí. Bueno, la Secretaría recibió dos propuestas de conclusiones y recomendaciones. Uno, el texto que elaboró que envió, mejor dicho, su asesor, presidente, tengo entendido que participó en la redacción también la diputada Carmen Hertz, que tiene, bueno, una serie de antecedentes y al final en la página 137 siguientes, primero las conclusiones en la página 137 a 139 y a continuación las recomendaciones de la 139 a la 142. Por otra parte está el documento que hizo llegar don Luis Pardo, que solamente contiene en sus 19 páginas conclusiones, en la página 10 y siguientes. No tiene, me parece que, recomendaciones. De la lectura, digamos, de ambos documentos, se desprende que no coinciden mucho, de manera que hay dos alternativas: una, o que lleguen a un texto de consenso en los próximos días, o que se vote cada uno de los textos, y el que obtenga la mayoría va a ser el informe de la comisión. Eso es. Sí, dos cosas. Bueno, la pregunta es, claro, entiendo que se enviaron los textos, los correos, yo no sé si muchos o muchas han podido de leer ambos textos, textos muy distintos, entonces yo creo que lo más probable es que vamos a terminar votando textos por separado. Tampoco podemos empujar que sea un texto cuando son muy distintos. Así nos pasa en muchas comisiones investigadoras, además. Entonces yo creo que, obviamente, una próxima sesión, que tendrá que ser ya sea miércoles o jueves, ahí tenemos que ver bien con todo y ponernos de acuerdo para la votación. Diputada Carmen Hertz, usted levantó la palabra, solicitó la palabra, disculpe. Micrófono. No, gracias, Presidenta. Sí, no, era para tomar en consideración lo señalado, lo que acaba usted de decir, lo que señaló el diputado Asensio.
que se fije la próxima votación, la próxima sesión, perdón, para la votación del texto que en definitiva será el de la comisión. Gracias. Sí, el tema, ojo, que tiene que ser esta semana. Vamos a tener que convocar una sesión para votar porque esto tiene que ser votado esta semana. Entonces, a ver si mañana nos ponemos de acuerdo para bien el miércoles o el jueves a más tardar, entiendo, secretario, Así que es, tiene que presidenta, ser... el jueves expira el plazo. Sí, y tenemos que votar, no tenemos que tener informe, así que vamos a convocar sí o sí. Entonces, son tan distintos los informes, es decir, o yo tiendo a pensar que no tienen tanto punto en común, que un tema es leerlos. Yo no sé si alguien tiene observaciones, si los pudo leer, o que ¿cómo se llama? El mismo, darnos estos días para leerlo y entre el miércoles puede votarlo. Que yo no sé qué dicen los diputados que están presencial porque no logro ver. Aquí no han pedido la palabra, por lo menos hasta ahora, presidenta. No. A ver, Presidenta. Don Gabriel Ascenso, ahora sí. Lo que pasa que estábamos confirmando la fecha, la hora de llegada por lo menos, ¿no es cierto?, del segundo informe, ¿ya? Entonces uno llegó como a la 1 y tanto de la tarde, como a la 1 aproximadamente a nuestros correos. Entonces yo no sé, yo creo que es posible que nosotros podamos convocar, parece que para el miércoles, a efecto de que la Secretaría tenga tiempo de hacer el informe. Eso estábamos pensando acá. Sí, no sé si alguien más tiene opinión. Presidenta, en caso de sesionar el día miércoles tendría que ser antes de la sesión de sala. ¿Por qué? No sé, porque no pueden sesionar en forma paralela con la sala. Se le puede pedir, ¿ya? Sí. Y en la tarde ustedes tienen comisiones. No, sí, pero eso déjenme arreglarlo a mí, con los diputados, para que no nos empecemos, porque aquí todavía no han llegado diputadas y diputados. Yo creo que el día de la votación es importante que todos estén avisados, que todos estén, y yo mañana les digo más o menos un horario en que podamos... Presidenta, sí. Quería señalar lo siguiente, siguiendo la línea del señor secretario, si se pudiera dejar establecido, como lo dijo también la diputada Hertz y el diputado Asensio, para el día miércoles 8:30 de la mañana, antes de la sesión de sala, porque en la tarde del miércoles hay sesión especial de 5:30 a 19:30, por lo tanto, desde las 3 de la tarde tenemos comisiones y hasta las 5 sería complejo el miércoles. Entonces pudiera fijarse tal vez el día miércoles desde las 8:30 a las 9:50 antes de la sesión de sala. Diputada Emiliano, yo me parece bien, yo voy a recoger esa proposición, pero me gustaría conversarlo mañana, ya que algunos van presencial. Entonces puede ser la hora en que estén viajando y manejando para trasladarse a Valparaíso. Entonces como estamos en una tónica media, en que algunas están telemáticas, y otros presencial, creo que es importante ver ese tema de los horarios. Yo sé que va a ser difícil calzar un horario, pero tenemos que votar el proyecto, y si no, a más tardar el jueves. Incluso el jueves se puede citar, ¿verdad, secretario, todavía? Sí, presidenta, hasta el jueves se puede. Digo, por eso preferiría mañana con los presenciales y las presenciales, y conversando también con quienes están telemáticos, buscar el mejor horario que todos puedan. Que yo creo que es importante que nadie finalmente deje de votar los informes por no poder. Lo que pasa es que el horario es las 8:30, y por eso quiero verlo, porque hay quienes se trasladan. De hecho, yo voy a Valparaíso también. Y como no se puede votar en vehículo, es un problema, porque alguien tendría que estar en un lugar fijo. Entonces, ¿les parece que mañana yo llegando me acerco a los que están presenciales y después escribo? Pero va a tener que ser un horario así. No nos va a calzar a todos y a todas el horario, lamentablemente,
pero es básicamente, tampoco va a ser una sesión tan larga. Solo votar. Ahora, obviamente que si algunas y algunos tienen observaciones o informes, las pueden hacer llegar en estos días, además, para incorporar, pero yo creo que ese día tiene que ser la votación. Tiene que ser la votación. Eso. Aquí me manduqué. Entonces, no sé qué les parece. Aquí hay acuerdo, por lo menos, Presidenta, en los presenciales. Presidenta Nino Bartolo, usted disponga, po. Usted ubique la hora y nosotros asistimos. Sí. Y eso, y por último, yo creo que no toma tanto tiempo si estamos en comisión de salirnos un ratito, pero tenemos que cerrar la sesión, la comisión investigadora con la votación. Entonces yo no sé qué prefieren, porque podríamos leer las conclusiones de los textos, yo sé que algunos no han leído, o que cada quien lo lea y nos mande las observaciones que tengan. ¿Opiniones? A ver, doña Carmen Hertz pidió Presidenta. la palabra. Sí. Sí, no, simplemente que se entendía que las observaciones eran hasta hoy día, porque fueron enviados al correo los informes. Entonces yo diría que usted fijara a qué horas vamos a tener la votación de los informes, porque claramente no hay posibilidad de ningún informe de consenso y por lo tanto se tendrán que votar los informes propuestos. Eso me refiero que hay que hacer ahora. No sé si realmente ahora valga la pena leer los resúmenes, si los tenemos todos en los correos. En todo caso, quiero pedirle al secretario si me puede mandar, por favor, aprovechar esto. Necesito para enviarle un WhatsApp a la señora Macarena Requena. Marcela No sé Requena. si ella, por favor. La secretaria. Me lo puede enviar. ¿El correo de ella? El correo y el WhatsApp, el celular. Ya, ¿cómo no? Ya, entonces aquí tengo una opinión. Es decir, yo también creo, yo sé que algunos han recibido y se han llegado los informes el día de hoy, entonces dejémoslo para que cada uno de nosotros lea el informe. Obviamente si tiene alguna observación o algo que decir, tiene que hacerlo llegar lo antes posible y ya sea el miércoles o el jueves, poniéndonos de acuerdo mañana, se vota. ¿Les parece? Presidenta. Sí. Perdón por interrumpir. ¿Quién? Presidenta Asensio por acá. Yo pensaba que, habiendo mirado las conclusiones del diputado Pardo y de usted y Carmen Hertz, yo pensaba que era perfectamente posible que el señor secretario pudiera leer ambas recomendaciones o conclusiones. Son 3 páginas. Sí, eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer porque eso también queda en la transmisión, ¿no es cierto? Para que la gente que está viendo, que pudiera interesarse, pudiera conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que está pensando cada una de las 2 conclusiones que tenemos acá. Sí, yo pensé, obviamente no todos los informes, no enteros, pero como dice el diputado Asensio, que quede constancia de las recomendaciones de ambos informes. No sé, ahí usted los tiene, secretario. Presidenta, leo el punteo por lo menos para... Lo que dijo, sí, yo creo que es buena idea lo que planteó el diputado Asensio. Ya, muy bien. Voy a empezar con su texto, Presidenta. Página 130. Que hicimos en conjunto con la diputada Carmen Hertz, por si acaso. Sí. Estamos unidas. Conclusiones. Desde el 28 de octubre de 2019 en Chile ocurrieron graves, masivas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 2. Incumplimiento de estándares internacionales en los siguientes aspectos. A. En materia de derecho a la protesta. B. En materia de protocolos de carabineros. C. En materia de responsabilidad de los mandos. D. Incumplimiento de las obligaciones de investigar, sancionar y reparar que tiene el Estado de Chile fruto de sus compromisos internacionales. Esta letra D se subdivide en los siguientes ítems. 1. Respecto a la obligación de investigar, voy a hacer un resumen. Se constató la ineficacia de las investigaciones penales llevadas a cabo por el Ministerio Público en procesos por violaciones a los derechos humanos. B.
con la exposición del Contralor General de la República y del académico Luis Cordero, resulta evidente que en materia de responsabilidad administrativa falta un nuevo y coherente estatuto de responsabilidad que permita hacer responsables en materia administrativa a las autoridades civiles. 3. Respecto a la obligación de reparación, los relatos de las víctimas dieron cuenta de la ausencia de una política de reparación integral. Punto 3, conclusión 3. Incumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, Amnistía Internacional, el INDH, etc. 4. Los actos cometidos por los agentes del Estado investigados constituyen actos ilícitos que configuran crímenes de lesa humanidad. 5. Utilización de la medida cautelar más gravosa, a saber, la prisión preventiva, como una herramienta de castigo en procesos penales altamente politizados en contra de civiles que se manifestaban y que pertenecen a grupos históricamente vulnerados, especialmente sus derechos económicos y sociales. 6. Existe responsabilidad política de al menos las autoridades políticas a cargo de la mantención y control del orden público, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes que se especifican y que ejercieron el cargo de ministro del Interior y Seguridad Pública en el periodo comprendido en el mandato de esta comisión especial. Don Gonzalo Blumer, don Víctor Pérez Varela y el actual ministro don Rodrigo Delgado. 7. Igualmente existe responsabilidad política del ex subsecretario del Interior, don Rodrigo Villa, del actual subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, y del ex intendente y actual delegado presidencial de la región metropolitana, don Felipe Guevara. 8. Respecto del ex general director Mario Rosas Córdoba y el actual general director Ricardo Yáñez Rebeco, hay evidencia que, como consta en el cuerpo de este informe, que en los primeros días de noviembre del año 2019 ya existían informes de organismos independientes académicos e incluso un peritaje del propio Labocar que informaban de manera clara la composición de metal de los balines como munición y que a pesar de esas advertencias, a lo que se sumó el del informe de marzo del año 2020 del INDH, se siguieron utilizando, lo que da cuenta indudablemente de un patrón de conducta consciente e informada. 9. Respecto al derecho internacional de los derechos humanos, sin duda el Estado de Chile tiene responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones. 10. En cuanto a las normas nacionales sobre responsabilidad civil del Estado, este puede incurrir en responsabilidad por falta de servicio. 11. En relación al derecho penal internacional, particularmente el Estatuto de Roma, los agentes del Estado de Chile pueden incurrir en responsabilidad penal por su participación en crímenes de lesa humanidad. 2. En relación al derecho penal local, en concreto a la Ley 20.357, los agentes del Estado de Chile pueden incurrir en responsabilidad penal por su participación en crímenes de lesa humanidad. Y 3. En relación al derecho administrativo, el alto mando de Carabineros de Chile incurre en responsabilidad administrativa y debe recibir las sanciones que esa normativa prevé. Pasamos a las recomendaciones. 1. Al Poder Ejecutivo. La primera es reconocer que en el periodo comprendido en el mandato de esta comisión especial investigadora, es decir, desde el 28 de octubre de 2019 en adelante, han existido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. 2. Detener inmediatamente la represión de la protesta social, que comprende no solamente abstenerse del uso de munición que sea per se lesiva, como la de la escopeta antidisturbios, sino también implica detener el uso de la carabina lanzagases lacrimógenos, del vehículo lanzagases lacrimógenos y de granadas de mano lacrimógenas, además de todo tipo de sustancias químicas en el carro lanzaguas. 3. Creación de una política de reparación integral que implica a. Impulsar la creación de un gran estatuto normativo de protección a las víctimas de violación a los derechos humanos. B. Dar ejecución completa a la ley de presupuestos para el sector público para el año 2021 en lo que a programas de reparación se refiere, y en especial al programa integral de reparación ocular, sin perjuicio de la creación de nuevos programas de reparación en salud física o psicológica para otro tipo de lesiones o secuelas en las víctimas que no sean oculares. C. En lo específico se debe dotar de prioridad a la unidad de tratamiento ocular del Hospital Salvador. Cuarta recomendación, comprometerse a trabajar en la fundación de una nueva policía que reemplace a Carabineros de Chile
y que sea adecuada al Estado democrático de derecho. 5. Dar ejecución efectiva a las sanciones que la Contraloría General de la República, dentro de sus facultades, formuló como recomendación respecto a la suspensión de generales del alto mando de Carabineros. 6. Instruir la revisión inmediata y dar curso a los sumarios internos existentes en Carabineros de Chile. 7. El retiro de todas las querellas por la Ley sobre Seguridad del Estado, incoadas contra civiles a través del Ministerio del Interior o de las otras intendencias regionales. 8. Instruir al Consejo de Defensa del Estado para que se allanen todas las demandas indemnizatorias interpuestas por víctimas de violaciones a los derechos humanos. 9. En materia legislativa, patrocinar y poner urgencia a los proyectos de ley que se especifican. A. El boletín 13.854-17, que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales. Y B. Boletín 13.941-17, que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indique por los delitos que señala. Recomendación número 10. Dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones contenidas en los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, INDH y la Defensoría de la Niñez. 11. Crear con fisonomía legal una comisión de verdad, justicia y reparación integral, comisión que tendrá características similares a la Comisión Nacional de Verdad y Reparación. 12. Sistematizar a la verdad y adecuadamente las cifras de civiles que se encuentran condenados por hechos vinculados a las legítimas manifestaciones sociales ocurridas desde el mes de octubre de 2019 en adelante. Otras recomendaciones en materia de investigaciones penales. Independiente de la naturaleza autónoma del Ministerio Público, la Comisión Especial Investigadora debería remitirle todos los antecedentes con que cuenta para efectos de que se reabran la totalidad de las causas sobre delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos, que no continuaron tramitándose, y se inicien nuevas investigaciones en los casos que aún no se han abierto. Y 2. Dar cumplimiento cabal a la instrucción del Fiscal Nacional de julio de 2021, por la cual instruye u ordena la preferencia a las investigaciones penales por ilícitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Hasta ahí, Presidenta, las conclusiones y recomendaciones del texto que usted presentó junto con la diputada Carmen Hertz. Voy a pasar ahora a lectura a las conclusiones del documento preparado por don Luis Pardo. En primer lugar, el primer acápite de las conclusiones se refiere a la afirmación que señala: en Chile no hay presos políticos. Y dice así: la Comisión concluye que resulta innegable que el Estado y especialmente el gobierno no impidieron el derecho a reunirse y manifestarse en condiciones ajenas al marco jurídico durante el periodo que esta comisión abarca. 2. Que sin perjuicio de lo anterior se registraron múltiples hechos de violencia en el seno de las manifestaciones. 3. Tal como afirmó el relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don Joel Hernández, la protesta social debe ser pacífica y cuando ella deja de serlo, deja de ser protesta social. Y 4. Que en consecuencia quienes fueron detenidos y sometidos a proceso penal por haber cometido presuntos actos constitutivos de delito en el contexto de las manifestaciones no pueden ser considerados como presos políticos, sino personas sometidas a la justicia en virtud del derecho común. Después hay otras conclusiones, están en la página, voy a ir a la página 15, acápite 115, que se refiere a las medidas concretas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Al respecto, las conclusiones son las siguientes. Los desórdenes públicos fueron imprevisibles y sobrepasaron la capacidad de reacción de las instituciones encargadas del mantenimiento del orden público, por la violencia con que ellos se manifestaron. 2. Ante la situación de crisis, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha velado siempre por el resguardo de los derechos humanos, tomando todas las medidas de prevención y control en los procedimientos de control del orden público, a fin de respetar estrictamente los derechos humanos de los ciudadanos. 3.
Se reconoce el esfuerzo institucional para prevenir la forma de controlar el orden público, en especial modernizando, capacitando y dotando de todos los medios existentes a las policías para ese fin. También se reconoce el esfuerzo por poner a disposición de la justicia los antecedentes disponibles en los casos de denuncia de abusos policiales. 4. El actuar institucional aparece adecuado, pues se tienen en cuenta consideraciones como las expuestas por parte de don Joel Hernández, relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sigo con las conclusiones. Las conclusiones que voy a leer a continuación se refieren a la capítulo 2.1, página 15, con relación a la actuación de Carabineros de Chile en el marco de alteraciones del orden público desde el 28 de octubre. Dice así: 1. Ante la situación de extrema anormalidad y violencia, la Comisión reconoce el esfuerzo institucional de Carabineros para reaccionar y brindar su servicio en el marco de los desórdenes públicos suscitados del 28 de octubre de 2019. 2. Que ante el complejo escenario se reconoce que existieron casos aislados de abuso por parte de funcionarios policiales, los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público, organismo que, por mandato constitucional, le corresponde de forma exclusiva la persecución penal. Y 3. Ante ciertas irregularidades de funcionarios policiales, Carabineros de manera propositiva inició procedimientos administrativos de carácter disciplinario para buscar responsabilidades al interior de la institución, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran dar lugar a dichas conductas. Y finalmente están las conclusiones relativas a las medidas concretas de la institución posteriores al 28 de octubre. Y que son las siguientes conclusiones. Existió una acción permanente de Carabineros para investigar las irregularidades en el actuar de funcionarios policiales en el marco de la alteración del orden público en el periodo temporal que mandata esta comisión, lo que se materializa con la aplicación de sanciones administrativas. 2. Se tomaron por parte de Carabineros todas las medidas tendientes a resguardar los derechos fundamentales de las personas, introduciendo cambios al corto, mediano y largo plazo. 3. Sin perjuicio de lo expuesto, existió un déficit de actuación que derivó en muy lamentables errores y actuaciones que se apartan de la conducta esperada de las policías. Y 4. Con todo, se concluye que existió una preocupación permanente de mejora de los déficits observados por parte de las autoridades, lo que se tradujo en diversas acciones ya detalladas. Hasta ahí las conclusiones, Presidenta, propuestas por don Luis Pardo. Muchas gracias, secretario. Bueno, según lo acordado, se leerían las conclusiones, se leería el texto, las recomendaciones, y claro, ustedes pueden mandar observaciones a los textos. La idea es que si tienen observaciones o algo que hacer, sean estos días, porque ya sea el miércoles, jueves, lo que vamos a hacer es la votación de los informes. ¿Sí? Entonces, ¿estamos ok? Sí, es que yo no veo... Hay acuerdo aquí, ya. Presidenta, entre los presenciales. Ya, es que eso, como yo no los veía, por eso me quedaba callada, porque no quería pasar a llevar a quienes estaban presenciales. Hay acuerdo. ¿Juega a qué hora, Presidenta? No sé, mañana, diputado vale, Ibañez, lo que yo planteé es que mañana voy a hablar con los presenciales, porque se había hecho una propuesta a las 8:30 el miércoles, pero el tema es que algunos se trasladan desde los distintos lados de Santiago y estamos viajando. Entonces, hay que buscar un horario. Yo sé que tenemos comisiones, pero esto no debería ser tan largo, si es la votación, básicamente, y por tanto debería ser corto, y vamos a ver si miércoles o jueves. No puede ser más allá del jueves porque es el último plazo. Entonces, ahí lo vemos mañana y también nos comunicaremos con quienes hacen telemático. Presidenta, ¿Sí? es que si es así, tal vez podríamos pedir autorización a los comités para que lo podamos hacer la votación el día jueves paralelo a la sala. Creo que sería lo más fácil. Podemos pedir el día, por eso mañana definamos el día, y si vemos que si es posible, lo vemos con el secretario para pedirlo a los comités. Bien, si es así, yo propongo el que sea el día jueves, que es el día que tenemos más descomprimido legislativamente. Por eso, mañana habíamos acordado que lo íbamos a ver y lo íbamos a conversar para poner de acuerdo y llamar a los
diputados que estén telemáticamente y que no estén en la sala en ese momento. ¿Les parece? Ok. Ya. Presidenta, otra alternativa es pedirle desde ya a la sala mañana autorizar que sesione en paralelo a la comisión. Es que siempre la sala, secretario, es más complejo, porque uno tiende a decir que no, porque no sabe el tema. En cambio, cuando uno lo hace en los comités, están todos los comités informados. Tiene razón, presidente. Tiene razón. Sí. Así que eso. ¿Ya? ¿Alguna otra observación? ¿Algo que decir? ¿No? Aquí no, presidenta. Ya. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Que tengan muy buena tarde todas y todos.